Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es muy importante este espacio que generamos el día de hoy y es un honor es un honor darle la bienvenida al webinar Perspectivas y Prácticas Sostenibles, integrando los ODS en la acción sustantiva de la UNA. Hoy nos reunimos para conocer de primera mano el compromiso de la Universidad Nacional con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y para visibilizar las iniciativas que están transformando no solo nuestra comunidad universitaria, sino también a las comunidades a las que servimos. Este evento está organizado en colaboración entre la División de Educología y la Escuela de Relaciones Internacionales y tiene como propósito el promover el diálogo sobre cómo los ODS se integran en nuestros proyectos y programas y compartir las experiencias de destacados profesionales que lideran estos esfuerzos de distintas áreas de la UNA. Esto en el marco del proyecto Profesionalización de la Enseñanza Académica para incorporar los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional. A lo largo de esta sesión, nuestros panelistas nos ofrecerán una mirada profunda sobre los desafíos, aprendizajes y logros en el camino hacia la sostenibilidad. Esperamos que este espacio inspire nuevas ideas, proyectos y alianzas que nos permitan avanzar juntos hacia un futuro más justo, equitativo y sostenible. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestros panelistas que están presentes y que nos acompañan el día de hoy. Así que adelante, Frank, con la presentación de nuestros compañeros. Muchas gracias, Carolina, y bienvenidas y bienvenidos. En este webinar, como ya adelantaba Carolina, vamos a explorar cómo la Universidad Nacional integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el quehacer académico y comunitario. Contamos para esto con la participación de tres destacados profesionales cuyas trayectorias reflejan un firme compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de los ODS en diversas áreas. A continuación, voy a presentarles brevemente. Primeramente, la profesional Diana Segura Román, que es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional y máster en Psicología Comunitaria por la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como asesora académica en la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, donde su labor se centra en promover iniciativas que fortalezcan el impacto comunitario de la educación superior en el país. También nos acompaña don Juan Carlos Méndez, que es doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, de España. Como académico de la Escuela de Relaciones Internacionales, coordina la cátedra en Derechos Humanos Elizabeth Odio Benito y ha estado trabajando en el sector gubernamental y como consultor para organizaciones internacionales, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Noruego para Refugiados, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, y se ha enfocado en temas de derechos humanos y desplazamiento por desastres en América Latina y el Caribe. Asimismo, nos acompaña Silvia Lorena Zúñiga Guerrero, que es licenciada en Economía por la Universidad Nacional y tiene una maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Actualmente coordina el programa CEMEDE del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco en la sede regional Chorotega del campus Nicoya, donde su enfoque está en el fortalecimiento de microempresas y el desarrollo local. Su experiencia es de más de 25 años, incluyendo diseño y evaluación de proyectos para desarrollo organizacional y empresarial en áreas rurales, contribuyendo también al sector municipal con planificación estratégica y gestión local. Para dar inicio a este webinar, le cedo la palabra a Diana Segura Román. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por esta cordial invitación. Me voy a permitir compartir pantalla para la presentación que pudimos preparar para, para esta mañana. Entonces, nada más me confirman si ahí están viendo. Correcto, sí se ve. Perfecto. Bueno. Como bien lo mencionaron en la presentación que me realizaron, yo estoy actualmente trabajando en la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional y como parte de mis funciones, junto con mi compañera Alice Brenes Maical, llevamos adelante lo que es el Programa Institucional de Gestión de Riesgo de Desastres, que en esta mañana es un poco lo que vamos a abordar.
Sin embargo, antes de adentrarme en eso, sí quisiera mencionar que desde el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, el cual define la acción sustantiva de la UNA en 4 grandes áreas, que son la docencia, la extensión, la investigación y estas transversalizadas por la producción, ha empezado ya desde hace algunos años a solicitar que parte de las formulaciones de proyectos, programas y actividades académicas se deben vincular con los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que nos compete en esta mañana. Entonces acá ustedes pueden ver un ejemplo en el que a nivel de formulación en el sistema de información académica, esto ya es un requisito que todos los proyectos deben cumplir. En este sentido, como universidad necesaria, y como una universidad que contribuye con el fortalecimiento de todas las diferentes áreas sociales, económicas, históricas, productivas, etcétera, del país, el programa en sí mismo nace y se ha convertido con el pasar del tiempo en un eje estratégico adscrito a la Vicerrectoría de Extensión y actualmente está en su fase número 3. ¿Qué es lo que busca esta fase? Busca institucionalizar la gestión integral de riesgo de desastres en el ADN de esta universidad nacional y necesaria. En este sentido, algunas de las acciones que desde el inicio hemos implementado ha sido el acompañamiento y la asesoría a unidades académicas, personas académicas, estudiantes, entre otros. Hemos brindado capacitación en distintas materias. Hemos buscado fortalecer las articulaciones inter e intrainstitucionales. Hemos realizado del programa aportes normativos a la normativa nacional en materia de gestión de riesgo. Hemos elaborado diagnósticos, informes técnicos, ponencias y artículos. Y algo que nos interesa también destacar en términos de lo que elaboramos desde la universidad es la administración de la base de datos Desinventar, que hoy en día está vinculada al monitor de Sendai. Ahora bien, en relación con los ODS, específicamente el programa, eh, como programa mismo y su imagen gráfica ha ido evolucionando y justamente uno de los elementos que ha inspirado el logo actual del programa, que es el que ustedes ven ahí, son los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, un poco los colores, el hecho de que sean un icono de personas, entre otros, es parte de lo que en su momento se discutió para la elaboración, por lo que aquí es importante mencionar que desde el programa vemos y defendemos de alguna manera que la gestión de riesgo de desastres es un tema de desarrollo. Entonces, evidentemente va a estar vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que el programa también busca? La articulación que hemos venido trabajando con los años y que continuamos trabajando y que incluso específicamente esto responde a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Buscamos ir generando esas cuestiones estratégicas para poder llevar adelante el objetivo del programa y la promoción de lo que es la gestión de riesgo como un elemento clave del desarrollo en los diferentes elementos institucionales. Entonces acá vemos un poco cómo en gestión de riesgo de desastres hablamos de procesos y parte de esos procesos tienen que ver con el análisis del riesgo, con la reducción del riesgo, el manejo propiamente de los desastres y la recuperación. Acá en la universidad hay toda una plataforma para poder hacerle frente a este tipo de eventos e inclusive de riesgos que aún no se han desencadenado en un desastre y de una u otra manera todos los objetivos de desarrollo sostenible están vinculados a la gestión integral del riesgo de desastres. Y por mencionar algunas especificidades, sabemos que está el objetivo de una educación y al final de cuentas una educación de calidad, que es el número 4, y al final de cuentas, como universidad y como institución de educación superior,
en el momento en que ocurre un desastre, necesitamos asegurar de una u otra manera no solo el resguardo de la vida de las personas y los bienes institucionales, sino también, y algo muy importante que se evidenció con la pandemia, lo que fue la continuidad de los servicios. Es decir, la universidad pues brinda un servicio que es la educación y necesitamos también asegurar su continuidad en momentos de emergencia. Y esto solo por dar un ejemplo. Sin embargo, si vamos uno a uno de cada uno de los objetivos, nos vamos a dar cuenta de que de una u otra forma la gestión de riesgo contribuye con esta temática y por ende también el programa de una u otra manera lo hace desde la universidad y para la universidad. En Costa Rica, la gestión de riesgo de desastres tiene tres grandes componentes, que es lo que rige la normativa nacional. Entre estos, la reducción del riesgo, los preparativos y respuesta y la recuperación, que son un poco los procesos que ya veíamos en el anterior dispositivo. Y es importante mencionar que todo esfuerzo que se haga para uno de estos tres grandes componentes se hace a través de un sistema nacional de gestión de riesgo, en el que la universidad forma parte de ese sistema desde distintas representaciones. Ahora bien, volviendo un poco a lo que el programa propone y es parte de lo que queremos seguir aportando a la universidad como parte de ese sistema, en términos de la visión del programa es justamente incidir en la institucionalización de la gestión de riesgos desde la extensión universitaria. Cabe mencionar que la gestión de riesgo no es un área de una única disciplina o de una única acción sustantiva, sino que parte también de lo que nosotras aspiramos en el programa es justamente la integración de la acción sustantiva, como desde la docencia, desde la investigación y desde la extensión podemos promover la contribución a esa reducción de vulnerabilidades diferenciadas. Por otra parte, la misión es ser ese ente articulador, potenciador y promotor de estrategias y acciones para la institucionalización de la gestión integral de riesgo en la UNA en beneficio de la comunidad universitaria y nacional. Y como objetivo hemos estado trabajando y así lo haremos hasta el 2026, que es donde termina esta tercera fase del programa, en institucionalizar la gestión integral del riesgo desde la extensión universitaria, como bien lo mencionaba antes, integrada con el quehacer universitario para la prevención y control de los riesgos. Entonces, ¿a dónde hacemos incidencia o en cuáles espacios estamos presentes? Bueno, tenemos representaciones institucionales por mandato de rectoría. Estamos en el Comité Regional de Emergencias de Heredia y en el Comité Sectorial de la Educación, que es parte de las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Sin embargo, es importante mencionar que si bien estas representaciones las hacemos desde el programa, la universidad cuenta con muchas representaciones más en este sistema. Entonces, no somos las únicas que estamos por ahí presentes. Por otra parte, también estamos como espacio co-coordinador en lo que es la Mesa de Gestión de Riesgo de Desastres, el cual es un espacio de articulación interinstitucional en donde participan principalmente gobiernos locales, pero también universidades públicas, privadas, institucionalidad estatal, sector privado, organización, sociedad civil organizada, entre otras. También estamos en lo que es la subcomisión de gestión de riesgo de CONARI, con ejes estratégicos claves y puntuales para el fortalecimiento interuniversitario en esta materia. En el CCO de la UNA y en el CCO de CONARE, que son esos espacios en donde cuando hay algún tipo de emergencia y por mandato de rectoría se activa, pues entonces ahí estamos presentes también. Y como ya mencioné, al hecho de administrar lo que es la base de datos de Sinventar, pues también de alguna forma estamos incidiendo en lo que es la investigación, la extensión y la docencia de la Universidad Nacional y otros espacios tanto de educación como profesionales. Actualmente, parte del gran trabajo que hemos estado ejecutando durante
varios años ya, más o menos desde el 2019, pero este año eh, aún más porque ya tenemos aprobado el plan de implementación junto con la CIDEUNA, que es la Comisión Institucional de Preparativos de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Hemos estado trabajando en todo lo que es la implementación de la política institucional de gestión de riesgo, la cual fue gestada entre el programa y la CIEUNA con sus respectivas comisiones redactoras ya desde el 2019 y tiene tres grandes componentes, que es la gestión institucional universitaria, la acción sustantiva, la infraestructura y seguridad. Y parte de los ejes transversales de esta política tiene que ver justamente con el desarrollo humano sostenible, que está muy vinculado, por supuesto, a los ODS. Entonces, un poco qué hemos hecho durante el 2024 como para que ustedes vean también operativizado todo lo que hacemos desde el programa en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y este esfuerzo por institucionalizar la gestión de riesgo. Hemos estado abocadas en lo que son las audiencias con los consejos de facultades, centros, sedes y sección en temas de la política. Estuvimos coordinando esta actividad que ustedes ven al lado derecho de la pantalla sobre desplazamientos ambientales y análisis de riesgos asociados. Hemos brindado capacitación a estudiantes en términos de la política gracias a una solicitud y coordinación realizada por el CETIS del IDESPO. Hemos brindado capacitación de desinventar a personal académico y personas estudiantes. Hemos estado en coordinaciones para lo que es la promoción de un indicador que se llama Gira Segura, ya que sabemos que la universidad en todo su quehacer incluye bastantes giras, unas más que otras, desde la parte académica y docente hasta la parte de gestión y administración. Entonces estamos trabajando en esto con los compañeros del TICS. También fuimos parte de la organización del Sexto Congreso Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático desde la Subcomisión de Gestión de Riesgo. Hemos estado en lo que es las sesiones mensuales de la Mesa de Gestión de Riesgo. Estuvimos también en coordinación con un proyecto que tiene la OET dando capacitación sobre gestión de riesgo de desastres y enfoque de género a institucionalidad estatal, tanto de Costa Rica como de Panamá, y a mujeres de base, tanto de Costa Rica como de Panamá. Fuimos parte también de lo que es la estrategia de gestión de riesgo de desastres para población migrante en los Chiles. Estuvimos participando del simulacro nacional que fue en agosto. También coordinamos junto con la CIEUNA lo que fue el encuentro de personas representantes en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. También estuvimos detrás de la coordinación del cuarto encuentro nacional de gestión de riesgo de desastres en el ámbito local municipal. Brindamos capacitación a los estudiantes y las estudiantes de FOCADES Extensión. Estamos en constante capacitación. En este año en específico hemos estado también liderando el proceso de la brigada del edificio donde nos albergamos, el edificio de las vicerrectorías académicas, entonces con temas de preparativos y respuesta. Y pues este es todo un poco, todas esas acciones que realizamos en el marco de la gestión de riesgo de desastres, posicionándola como un tema específicamente de desarrollo y que por ende tiene que ver todo y más con los objetivos de desarrollo sostenible, las agendas globales, las agendas nacionales. Y acá están nuestros correos para que en lo que podamos coordinar y apoyar, ahí vamos a estar. Así que muchísimas gracias por el espacio y más adelante quedaré atenta por si hay alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias, Diana. Muy valiosa la exposición que nos hace con respecto a la gran labor que ha realizado el programa en estos años, viendo que es un programa institucional que se vincula con la comunidad y con las instituciones a nivel nacional. Entonces,
el programa no se quedó a lo interno de la universidad, sino que ha florecido y ha tenido alianzas muy importantes a nivel nacional, impactando también a las comunidades. Em, También es muy relevante por el siguiente expositor, don Juan Carlos Méndez, que también tiene una amplia experiencia en el tema y compagina muy bien, aunque no lo planeamos de esa forma, pero compagina muy bien con la exposición que usted nos ha hecho por la experiencia que también tiene Juan Carlos en la materia. Pero bueno, sin más, voy a darle la palabra a don Juan Carlos, agradeciéndole también que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias. ¿Me podría confirmar, Frank, que me ve en la pantalla bien? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, muy agradecidos desde la Cátedra en Derechos Humanos de la Universidad Nacional que lidera la Escuela de Relaciones Internacionales por la invitación que nos hacen a formar parte de este panel, un poco para discutir cómo en nuestro quehacer académico logramos vincular los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, efectivamente, es una presentación similar a la que nos hacía la colega Diana, porque la Cátedra de Derechos Humanos originalmente fue pensada como un programa, como una actividad académica muy centrada en fortalecer las capacidades internas, no solamente del cuerpo docente y del estudiantado, sino que además, con el paso de los años, ese objetivo se expandió y realmente hemos tenido ahora una actividad un quehacer muy activo más allá de las aulas universitarias, lo cual nos llena de mucha alegría porque la Cátedra de Derechos Humanos en sus primeros inicios finalmente se configuró para ser un programa integrado que integraba, valga la redundancia, las áreas de extensión y docencia. Hoy en día, en su segunda reformulación, está enfocado en temas de investigación y docencia, pero aún así, aunque no está reconocido formalmente dentro del sistema, sí que estamos haciendo todavía muchas acciones en materia de extensión. La Cátedra de Derechos Humanos cumple el otro año 10 años y eso también nos llena de mucha alegría y de mucho orgullo porque ha sido una actividad académica, un proyecto pionero dentro de la Facultad de Ciencias Sociales que nos ha permitido abarcar ámbitos muy distintos dentro del universo de los derechos humanos, desde libertad de expresión hasta la protección de derechos humanos de población en tránsito o población desplazada. Entonces, nos hemos valido no solamente del talento de la Facultad de Ciencias Sociales, sino que además hemos trascendido y hemos logrado integrar también algunas voces de la comunidad. La cátedra, como les decía, ha estado en una constante evolución. Ya son 10 años de contribuir a una sociedad más justa, solidaria. Es un proyecto que tiene una vocación, por supuesto, humanista, pero que se ha enfocado también en fortalecer capacidades de conocimiento, en explorar cómo se entiende esto de los derechos humanos más allá de la teoría que enseñamos en nuestra unidad académica. La cátedra tiene por nombre doctora Elizabeth Odio Benito y justamente en honor a esta gran jurista costarricense que, como ustedes sabrán, ha destacado en el ámbito internacional por sus distintos roles, no solamente como jueza de la Corte Penal Internacional y de la Corte para la antigua Yugoslavia, sino que además su última posición internacional fue justamente presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso nos ha permitido a la universidad un poco apropiarnos de la expertise de personas amigas de la Cátedra de Derechos Humanos que le han brindado a las y los estudiantes, no solamente de la Escuela de Relaciones Internacionales, sino que de toda la universidad, un abanico de posibilidades fantástico. En este sentido, hay que reconocer que la cátedra ha intentado facilitar espacios, ¿verdad? Un poco para que los estudiantes conozcan los derechos humanos en acción, cómo se protegen, cómo se promocionan los derechos humanos, no solamente a partir de, por ejemplo, posiciones conceptuales o teóricas, sino, por ejemplo, cómo se llevan a cabo litigios, por ejemplo, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y en este sentido, por ejemplo, hemos facilitado históricamente que estudiantes puedan participar de concursos temáticos organizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de pasantías
que han podido hacer nuestros estudiantes en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un poco también para desmitificar esta idea de derechos humanos que ha estado asociada históricamente al tema de abogados, ¿verdad? Históricamente los derechos humanos los han monopolizado nuestros queridos colegas abogados y entonces en este sentido hemos un poco, digamos, abierto la puerta para que la comunidad académica se apropie, se entere, pero se apropie de los mecanismos que existen para proteger derechos humanos. La cátedra, entonces, ha sido un proyecto realmente que se ha enfocado en las tres áreas sustantivas que nos contaba la compañera Diana. Históricamente ha tenido un mayor componente en las áreas de docencia, pero también en su primera fase se enfocó en temas de extensión y ahora, además de la docencia, estamos incursionando con mucha fuerza en los temas de investigación, de generación de conocimiento. Esta invitación que nos hacen ustedes a este webinar llega en un momento muy oportuno porque justamente estamos en la formulación de la tercera fase de la cátedra a partir del año 2026 y entonces ya nosotros estábamos justamente reflexionando cómo es que históricamente hemos vinculado el quehacer de la cátedra con los ODS y cómo nos vemos en el futuro. Y entonces nos llega esta invitación en un momento muy apropiado porque, como ya explicaba la colega Diana, hoy en día, a nivel interno, sí que tenemos que vincular cualquier nueva propuesta de actividad o de programa o proyecto a los ODS. Antes lo hacíamos, claro, lo hacíamos, pero era más un compromiso que teníamos, ¿verdad? Como país y como sociedad y como academia y comunidad académica para vincular nuestro quehacer con los ODS. Pero ahora sí que hay una obligación administrativa también de vincularlo claramente. Y entonces, en ese sentido, hemos estado reflexionando y al menos hemos encontrado tres vínculos directos. Uno tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el 16, ¿verdad? Y dos metas específicas. Esto de la promoción del Estado de Derecho a nivel nacional e internacional ha sido una constante de la cátedra, en donde hemos intentado fortalecer conocimiento sobre los compromisos que el país tiene a nivel internacional, ¿verdad? Lo cual es un componente también esencial para el respeto del Estado de Derecho. Y en ese sentido, hay que reconocer que en los últimos años, ya perdí yo la cuenta, pero han sido muchísimos eventos de educación y de formación y de fortalecimiento de capacidades. Hemos traído expertos de todo nivel dentro de Costa Rica y fuera de Costa Rica. Hemos traído expertos de ONGs, funcionarios de alto nivel de Naciones Unidas, expertos independientes para intentar un poco entender cómo se protegen y se promocionan los derechos humanos desde distintos ángulos. La meta 16.10 también nos brinda esta idea y nos refuerza cómo la cátedra también se posiciona para el futuro, ¿verdad? Para asegurar una comunidad académica y estudiantil informada, pero además comprometida con la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aquí hay que reconocer que la cátedra funciona como una especie de plataforma para el intercambio de experiencia, conocimiento y acercar a la universidad con lo que está pasando fuera de nuestras aulas universitarias, ¿verdad? Porque realmente está pasando mucho, ¿verdad? Fuera de el claustro académico y entonces la cátedra lo que ha hecho es un poco conectar a nuestra comunidad académica, a nuestra comunidad estudiantil con lo que está sucediendo a nivel internacional. Porque en algunas ocasiones nos enteramos un poco lo que sucede a través de noticias, pero ha sido muy valioso también, por ejemplo, traer a la universidad a quienes están en la primera línea de defensa en la protección y en la promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, este año ya han sido 4 años consecutivos que hacemos alianzas estratégicas con el Instituto de Libertad de Prensa y Libertad de Expresión, el IPLEX, ¿verdad? Por medio del cual, a través de sus programas de protección de periodistas en el exilio en Nicaragua, que han sido perseguidos por la dictadura, ¿verdad? Hemos intentado también un poco servir de amplificador de las voces de estas personas que se encuentran de manera forzosa en Costa Rica también.
tenemos actualmente estudiantes que están haciendo pasantías y ahora que están trabajando, por ejemplo, en ese tipo de institutos. Eso por mencionar un ejemplo, pero también tenemos otras acciones que tienen que ver con acuerdos más formales de cooperación entre la universidad, ya no la Escuela de Rey, toda la universidad, en un convenio de cooperación, por ejemplo, con la Universidad para la Paz, con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos o con la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Que han sido convenios que hemos promocionado de la unidad académica, también con esta visión de poder intentar entender esto que llamamos derechos humanos desde un punto de vista interdisciplinario, más allá justamente de los asuntos legales. Con el objetivo 17, el ODS 17, por aquí nos encontramos algunas cosas muy interesantes. Este intercambio y desarrollo de capacidades ha sido, como ya les decía, uno de los pilares fundamentales de la cátedra como espacio multidisciplinario que tiene como meta integrar, como ya decía, múltiples disciplinas y colaboraciones en la academia, fortaleciendo la educación en derechos humanos y su impacto en la sociedad. Esto nos ha permitido también, por ejemplo, facilitar alianzas estratégicas con el Instituto de Formación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes, incursionando en temas de alguna manera pioneros también, si se quiere, porque no se trabajaban antes, como por ejemplo el vínculo entre cambio climático y derechos humanos. El año pasado, a petición de la Defensoría de los Habitantes, desarrollamos un programa de capacitación muy importante de 2 días completos, en donde contamos, por ejemplo, también con el apoyo de el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y esto nos permite también un poco a la universidad no solamente posicionarla como un ente apropiado para el intercambio de conocimientos, sino que también este tipo de espacios van generando sinergias y networking necesario para que estudiantes y cuerpo docente también puedan discutir sinergias, por ejemplo, con futuros proyectos que se puedan presentar. Y por supuesto, no puedo finalizar este segmento sin mencionar los temas que tienen que ver con educación, ¿verdad? Y la cátedra, en ese sentido, ha intentado siempre contribuir a esta meta de integrar teoría y práctica en el estudio y la promoción de los derechos humanos, siempre generando o intentando generar nuevo conocimiento y una discusión crítica. Esto es relevante y eso tiene que ver también con la visión que tiene la Escuela de Relaciones Internacionales, analizar críticamente lo que está sucediendo, no solamente a nivel interno, sino también a nivel internacional. Y en ese sentido, el ODS 4 es fundamental para el quehacer de nuestra cátedra en Derechos Humanos. La cátedra, como les decía, ha intentado trascender las fronteras del campus Omar Dengo, que es donde está la Escuela de Relaciones Internacionales, y entonces hemos un poco querido integrar lo que sucede en los barrios de la provincia de Heredia, y en ese sentido nos ha alegrado muchísimo la apertura que han tenido algunos ministerios, por ejemplo, o la propia Municipalidad de Heredia para incursionar en programas como estos de la formación de mediadores de jóvenes en cultura de paz y derechos humanos. Esto lo estamos apoyando o hemos apoyado históricamente en la primera fase de la cátedra a la Casa de Justicia de Heredia, que está en la comunidad de Guararí, que como ustedes saben es una comunidad que tiene sus retos también, ¿verdad? En materia de cohesión social y también porque tiene una población migrante considerable y eso ha generado algunos, digamos, algunos retos en términos sociales en la comunidad guararí. Nos hemos apropiado en ese sentido del talento interno que tenemos también para llevar las voces de los derechos humanos a la comunidad y de alguna manera al apropiarnos del talento interno que tenemos de los estudiantes, hemos intentado convertir a nuestros estudiantes en una suerte de ¿cómo diríamos? Soldados, ¿verdad? Que han estado un poco llevando el mensaje de los derechos humanos a sus comunidades, a sus colegios, al valernos, por ejemplo, de algún curso de derechos humanos y derecho humanitario que ya tenemos en la escuela. Hemos hecho alianzas para que los estudiantes como trabajo final, por ejemplo, desarrollen proyectos en sus propias comunidades, ¿verdad? Y eso ha sido muy interesante porque nos hemos encontrado de todo, una creatividad increíble en donde nuestros estudiantes han hecho, por ejemplo, capacitaciones en materia de derechos humanos y género en sus colegios, ¿verdad?
una cosa lindísima porque imagínense ver a un estudiante que uno está formando, el estudiante convirtiéndose también en formador de formadores, ¿verdad? En sus comunidades, en sus colegios. Gente que ha hecho, por ejemplo, exposiciones plásticas, ¿verdad? Con pintura. Gente que ha escrito poemarios, ¿verdad? Estamos justamente desde la cátedra compilando una serie de poemas, de poesía que han escrito con el paso de los años y esto lo vamos a publicar como un producto, digamos, de voces jóvenes, voces de internacionalistas en materia de derechos humanos. Pero además han sido muy creativos porque nos hemos encontrado con algunas estudiantes que han llevado las ideas y las preocupaciones de los derechos humanos a la sala constitucional, han redactado recursos de amparo, se han plantado en la Asamblea Legislativa, un poco también para generar, digamos, de alguna manera lucha social. Tenemos estudiantes que han emulado algunos programas de televisión, como por ejemplo este que se llama El Quéjese Aquí, y se han ido a la Avenida Central a San José a hacer un quéjese aquí, pero en materia de derechos humanos, hablar con la gente, entrevistas a diputados, en fin, realmente hemos encontrado mucha creatividad, pero además mucho interés por parte de nuestra comunidad de estudiantes para realmente fortalecer el conocimiento en materia de derechos humanos. Gente, por ejemplo, que ha hecho capacitaciones con su propia familia, imagínense, qué bonita experiencia. Pero bueno, también sí que la cátedra, por su propia naturaleza y por estar albergada en la Escuela de Relaciones Internacionales, pues también sí que tenemos espacios de alto nivel, ¿verdad? Cada año tenemos, por ejemplo, a la Cancillería de la República, a su canciller o a su vicecanciller también apoyándonos en espacios relevantes también de formación que le permite a los estudiantes exponerse a lo que está sucediendo a nivel internacional. Hemos hecho alianzas muy interesantes en este sentido, por ejemplo, con la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario, un poco para conocer en qué consiste esto de las normas que regulan los conflictos armados. A pesar de que Costa Rica es un país que no cuenta con con la institución militar como una institución permanente, pero sí que es importante que conozcamos esta rama del derecho internacional. Y esto también no descuida lo que podamos hacer también a nivel comunitario. Y como les decía, a pesar de que la cátedra en su última formación, perdón, en su última fase, en la que tenemos actualmente, tiene solamente dos componentes, el de docencia y el de investigación, no hemos descuidado todavía la extensión porque es parte de nuestra misión. Tenemos que trascender, como les decía, las aulas universitarias y esto nos ha permitido, por ejemplo, colaborar con la Vicerrectoría de Extensión y colaborar, por ejemplo, con el programa de Costa Rica Aprende con la U Pública y llevar programas de formación en línea, por ejemplo, a todo el país, lo cual ha sido también una experiencia fantástica, ¿verdad? De poder discutir temas complejos de derechos humanos, género y derechos humanos, protección de poblaciones vulnerables, con gente que ni siquiera, por ejemplo, cuenta con estudios universitarios y contar con la visión, por ejemplo, de amas de casa que se conectaban todos los días a mediodía para discutir conmigo temas de derechos humanos. Bueno, ha sido una escuela para mí fantástica, ¿verdad? En compartir con gente de todos los estratos sociales en todo el país ha sido realmente una actividad muy enriquecedora en ambas vías, no solamente para quienes reciben la información, sino que también para la propia universidad. Y ya para finalizar, hay que, en el caso nuestro, porque me quedan 2 minutos para finalizar, hay que reconocer que por la naturaleza de la cátedra, bueno, no ser, como es un programa que tiene estos componentes que ya les expliqué, no vemos la cátedra sin la participación de los estudiantes, ¿verdad? Esto ha sido vital porque nos ha permitido también, por ejemplo, apoyarles con trabajos finales de graduación, con seminarios y con tesis, ¿verdad? Asesorándolos, guiándolos, no solamente con la figura de director o asesor de tesis, sino que también intentando conectar a los estudiantes con instituciones que de repente ocupan algún pasante que lo puede transformar esa actividad en un trabajo final de graduación, pero también ver al estudiante trabajando
gracias a la cátedra en alguna organización en materia de derechos humanos, eso también nos llena de mucha alegría y de mucho orgullo. Y el trabajo con comunidad también pasa por poder vincularnos con otras organizaciones que están haciendo trabajos relevantes en la materia, ¿verdad? No asumir esto de los derechos humanos únicamente desde la formalidad de el profesor de derechos humanos que tiene una maestría en derechos humanos y que de repente cree que puede estar más preparado que formadores comunitarios, ¿verdad? Esto nos ha también permitido poder intercambiar conocimiento y sinergias con otras fundaciones que están haciendo cosas muy interesantes en el terreno, como por ejemplo el capítulo del Instituto de Derechos Humanos de Costa Rica, que está en Santo Domingo de Heredia. Y ya para finalizar, como les decía, en esta última etapa de la cátedra hemos intentado generar conocimiento de valor enfocado en distintas temáticas de derechos humanos, por ejemplo, la publicación de capítulos de libros en Colombia con capítulos que tienen que ver sobre la migración de venezolanos en Costa Rica o, por ejemplo, capítulos que hemos publicado en México con aportes en materia de todo lo que tiene que ver con empresa y derechos humanos, la responsabilidad social de las empresas en materia de derechos humanos, ¿verdad? Eso también nos ha llevado a generar alianzas interesantes y seminarios y simposios. Hace unos meses finalizamos uno muy grande aquí en la Universidad Nacional, o, por ejemplo, capítulos de libros y artículos en temas como cambio climático y derechos humanos, o más recientemente algunos capítulos que publicamos en libros justamente publicados por la editorial de la Universidad Nacional en materia de asistencia humanitaria y cómo se entiende todo esto de los derechos humanos desde una visión de relaciones internacionales. Y con esto ya finalizo la presentación porque ya se me cumplieron los 20 minutos. Así que bueno, quedo atento a cualquier comentario o pregunta para seguir dialogando con la compañera Diana y con la compañera Silvia. Y bueno, muy agradecidos por este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, más adelante abriremos este espacio también para el intercambio de las experiencias de estos tres muy interesantes proyectos. Solo para recapitular, vemos entonces que en la cátedra al menos de forma directa se identifican tres ODS con los cuales la cátedra ha tenido experiencia, pero sí, pero como ya lo dijo en el inicio, Carolina, los ODS prácticamente integran todo lo que tiene que ver con la vida diaria de las personas. Entonces, evidentemente la cátedra también se vincula con sociedades más justas y también evidentemente con la educación y con las actividades que ha realizado la cátedra, que me consta que han trascendido de las aulas universitarias y están cada vez más impactando a las comunidades, a pesar de que su reorientación ahora actualmente está más dedicada a la investigación y a la docencia, pero sí reconocemos que se mueven mucho en la parte de extensión universitaria por medio de los estudiantes que se han vinculado a la cátedra. Para ir avanzando y también por cuestiones de tiempo, quisiera introducir de nuevo a doña Silvia Zúñiga Guerrero, que nos acompaña en representación del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco, el CEMEDE, y a quien le cedo la palabra. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá, de escuchar a los compañeros que me predijeron y por compartir un poco la experiencia de CEMEDE y su contribución a los ODS. Voy a, a compartir mi pantalla. Pero las, según mi pantalla lo estoy compartiendo. ¿Es cierto así? Pero porque en el Zoom lo veo diferente. Estoy compartiendo la presentación. Sí, correcto. Sí, Sí, correcto. ok. Es que en el Zoom me aparece otro fondo, entonces como tengo dos, pero bueno, déjeme para controlar el tiempo, si no uno se emociona hablando y cuando se da cuenta se le acabó el tiempo. Bueno, CEMED es un programa, como ya lo indicaron, que estamos en la sede regional Chorotega. Nosotros somos un programa vinculado muy directamente al desarrollo sostenible. Tenemos varios años de existir, ya estamos como por el tercer plan estratégico
Y en este plan estratégico que estamos actualmente, que termina en el 2026, tenemos 5 objetivos que por mandato hemos asumido y básicamente los podríamos dividir. El primero de ellos vinculado a lo que es adaptación al cambio climático. Luego tenemos 2 objetivos que están estrechamente relacionados, uno con mayor escala que el otro, que es empresariado y gestión organizacional, y fortalecimiento de MIPYMES, que sería una etapa posterior a la anterior. Y hay 2 objetivos que se complementan con estos 3 primeros, uno que está orientado a lo que es promover la preservación y difusión de la cultura afrodescendiente, zonas azules y costeras que son presentes en la región chorotega, pero que no están visibilizadas adecuadamente. Y finalmente un tema que es transversal para nosotros, que se ha convertido en una obligación, diríamos, en los últimos años, que es desarrollar capacidades de incidencia en políticas públicas alrededor de los resultados de la investigación y la extensión que el programa va logrando. No lo indiqué, pero nosotros tenemos un ámbito de acción mesoamericano por mandato de creación. Estamos ubicados en lo que llamamos todo el trópico seco, que inicia desde México y termina casualmente en la península de Nicoya. Compartimos todo ese territorio, comparte condiciones climatológicas y culturales, por lo que el tema de cambio climático es un tema que lo hacemos en forma colaborativa en la región, debido a la naturaleza del mandato del programa y de los efectos del cambio climático. Nosotros somos un equipo que estamos alineados por temática, unos trabajamos en adaptación, otros en el tema de MIPYMES y incidencia comunal, el otro en incidencia política y el otro en cultura. Estamos repetidos, a mí me toca trabajar en todos por ser la coordinadora del programa, pero básicamente así estamos alineados por temática y por experiencia, lógicamente. Como les mencionaba, tenemos una estrategia de incidencia que va territorial en lo que corresponde a la región chorotega y a nivel mesoamericano en la región. Nosotros, al ser un programa, tenemos la capacidad de articular proyectos y actividades académicas que se adscriben al programa para el cumplimiento de sus objetivos. Desarrollamos eventos académicos anuales en función de las temáticas vinculadas a nuestros objetivos estratégicos. Formamos redes de colaboración, sobre todo en el tema de adaptación al cambio climático, que por la complejidad del tema requiere de mucha interdisciplinaridad, de mucha investigación y de muchas condiciones de inversión que solo no podríamos desarrollarlo, y eso generalmente lo hacemos a través de redes de colaboración. Hacemos producción académica en libros, artículos de libros y en los últimos años tratamos de orientar esta producción académica a la incidencia política, a poder demostrar los impactos de los resultados de la investigación y la extensión para que eso contribuya al proceso de incidencia política. También otra forma que tenemos de hacer incidencia política es la participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional, a nivel cantonal y a nivel regional y a nivel de temática. Por ejemplo, hay temáticas que son muy importantes que tienen que ver con el cambio climático en términos de servicios ecosistémicos, entonces todo lo que conlleva a lo que es protección y áreas de conservación es una temática en la que participamos. Luego están los modelos de desarrollo territorial que tiene Costa Rica a través de los CTDR. En Guanacaste específicamente tenemos 4 CTDR, participamos en los 4. Y la forma o el fin de estar en estos espacios es poner en agenda de discusión los temas que son prioritarios de abordar desde la investigación y la extensión que se han ido identificando, para que se conviertan en parte de la agenda de la institucionalidad en la toma de decisiones y en la asignación de presupuestos. Bueno, específicamente con los ODS, nosotros contribuimos prioritariamente a 3 objetivos. A la acción por el clima, que es donde concentramos muchísimo de nuestros esfuerzos, porque como ya lo expliqué, el tema de la adaptación al cambio climático casi que se aborda desde todos los otros objetivos porque tienen vinculación. El ODS de la vida de ecosistemas terrestres y el de trabajo decente y crecimiento económico. De acuerdo a la contribución en las metas,
En el tema de acción por el clima, nosotros contribuimos con 2 metas específicas, la de fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y desastres naturales, y el de mejorar la educación, la sensibilidad y la capacidad humana e institucional para la mitigación y la adaptación al cambio climático. ¿Cómo lo hacemos desde el programa? Bueno, básicamente lo hacemos desde los proyectos. En este tema tenemos, por ejemplo, proyectos que lo que buscan es desarrollar toda una investigación alrededor de las modalidades que se pueden implementar de arborización urbana para todo lo que son los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Y la reducción de la temperatura en los espacios urbanos. Esto lo estamos haciendo en 4 cantones: Nicoya, Liberia, Cañas, 3 cantones, Liberia y Cañas. Ya con el primero de ellos, que fue Nicoya, tenemos que 4 años, en los otros 2 es nuestro segundo año. Es un trabajo que se articula con las municipalidades y con toda la acción institucional, que en este país es increíble, todos los que tienen que ver con uso del territorio. Ahí pasa por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pasa por el Instituto Costarricense de Electricidad, todo el que tenga que ver con el suelo y con el espacio aéreo de un espacio territorial tiene competencias institucionales diferentes y hay que articular con todos, pero es todo un esfuerzo que aspiramos a que se convierta en una política a nivel de la provincia por parte de las municipalidades, porque el tema de la gestión ambiental en las municipalidades solo está reconocido a través del manejo de los residuos sólidos y no ha trascendido ese tema, por lo menos en las municipalidades de Guanacaste. Otro proyecto con el que nosotros contribuimos en este objetivo es el de los sistemas de cosecha de agua de lluvia, que es uno de los temas que más años tenemos de trabajar. Mediante esta modalidad nosotros hemos desarrollado diferentes usos para producción agropecuaria, para producción, para consumo humano, para producción de agua embotellada, y el último que estamos trabajando es para uso de fauna silvestre. También en el tema, en este mismo ODS, nosotros tenemos proyectos de investigación. Nosotros coordinamos la red de investigación a nivel centroamericano de cambio climático, donde participan académicos y participan académicos que pertenecen no solo a universidades, sino también a institutos en todo Centroamérica. En esta misma modalidad también estamos con un proyecto SURES, que ese proyecto es con la Fundación se financia con la Fundación Erasmus Plus, y el objetivo de este proyecto es llegar a diseñar y poner en la plataforma de educación continua cursos a nivel técnico dirigido a empresarios que están asociados al turismo en las áreas aledañas a las áreas silvestres protegidas, para que puedan administrar y gestionar mejor sus emprendimientos. También en esta misma temática nos orienta todo el trabajo que hacíamos desde los espacios de coordinación interinstitucional, que al final es un apoyo para la agenda territorial y para seguir trabajando en esta contribución a lo que es la adaptación al cambio climático. No sé, en el caso de SME, una de las principales limitaciones que tenemos nosotros es lograr hacer un efecto exponencial de los resultados de la investigación y la extensión, porque como universidad no tenemos recursos para que todo lo que se investiga y todo lo que se valida pueda ser utilizado y aprovechado por la población a la cual estamos orientando nuestros servicios, sino que si no hay una vinculación de recursos institucionales para que eso pueda ser aprovechado por otros productores o por otros espacios, es muy difícil que entonces se pueda multiplicar los beneficios de los resultados de los proyectos. Con respecto al ODS de vida y ecosistemas terrestres, contribuimos con la meta 1, que es velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Con este objetivo nosotros hemos desarrollado un trabajo en los últimos 12 años a través de una alianza estratégica con Costa Rica por Siempre, donde hemos venido desarrollando trabajo conjunto en beneficio de las áreas silvestres protegidas. Trabajamos primero en los planes de gestión de las áreas silvestres protegidas, luego trabajamos en los planes de adaptación al cambio climático, luego el tercer nivel es en el que estamos actualmente, que es la implementación de equipo para lo que es la adaptación al cambio climático.
Básicamente es el trabajo más fuerte que hemos hecho con respecto a este ODS, y finalmente en el que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico, tratamos de aportar a la meta 3, que tiene que ver con la promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen actividades productivas, creación de puestos de trabajo decentes y el emprendimiento y creatividad de la innovación para fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas. Básicamente nosotros con este objetivo o con esta meta lo hemos hecho a través del trabajo en el tema de empresariedad, en el tema de MIPYMES, y básicamente aquí le aportamos desde diferentes frentes. Todos los proyectos que nosotros desarrollamos vinculados al tema de la empresariedad turística y todo lo que trabajamos vinculado al tema de producción agropecuaria, que son como las actividades más representativas acá en la región Chorotega. Una de las formas en que nosotros tratamos de contribuir en este tema es trabajando lo que llamamos la cadena de valor, y eso lo hacemos con la articulación interinstitucional. Y el otro es mediante la elaboración de propuestas conjuntas con la institucionalidad para poder abordar problemáticas específicas de este sector. Básicamente, este quehacer de CEMIDE y la contribución a los ODS, nosotros esta imagen lo que trata es de identificar las diferentes formas que les acabo de explicar. Sin embargo, reconocemos que tenemos demandas pendientes, tenemos deudas que es como nuestra prioridad en los próximos años, y podemos decir que en el tema de adaptación al cambio climático, que está muy asociado al ODS de acción por el clima, una de las prioridades sobre las que nosotros tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para el próximo quinquenio y lo que nos queda del presente es el financiamiento y el escalamiento de estrategias de adaptación. Porque a pesar de que se dice que la adaptación es una prioridad y que el cambio climático es una prioridad, cuando uno se va a revisar los presupuestos dirigidos a estas temáticas, sobre todo para la pequeña producción, no es tan representativo. Entonces, ese es un tema. De hecho, la investigación es muy baja, que eso lo hemos identificado en el proyecto de la que coordinamos de la red de cambio climático a nivel centroamericano. Entonces son grandes deudas que seguimos teniendo y en los que tenemos que seguir trabajando. Igual en el tema de emprendimiento y MIPYMES, el tema del escalamiento a nivel de la producción, el tema de ir mejorando y agregando valor en los procesos, es una limitación no solo para el productor, sino también es una limitante a nivel territorial. Y el cambio climático atraviesa estas limitantes porque profundiza problemas que ya venían de otros periodos, pero que ahora el cambio climático los hace más complejos y más difíciles de resolver. A nivel de incidencia política, uno de nuestras principales deudas a futuro es precisamente lograr articular todo nuestro crecer, investigación, extensión, producción y eventos académicos para incidir en los tomadores de decisiones, para que al final todo por lo que hacemos desde la investigación y la extensión realmente se convierta en decisiones de política pública. Finalmente, para cerrar, bueno, esto es lo que hacemos nosotros. En términos de presupuesto, actualmente tenemos 16 proyectos vigentes. De esos 16 proyectos, 129 son de vinculación externa. 129 millones, perdón, son con vinculación externa, 53 millones son de fondos concursables en los que participamos a nivel nacional, y el programa cuenta con una asignación presupuestaria de 11 millones de colones a nivel anual. Con eso contamos y con eso es lo que nosotros movilizamos para poder desarrollar y lograr nuestros objetivos. Por la naturaleza y la complejidad de los problemas que cada vez son más amplios y más heterogéneos, esta es la forma en que nosotros estamos trabajando actualmente. Este es un ejemplo de lo que es el proyecto de Red Centroamericana para Cambio Climático. Esos son todos los que participamos a nivel centroamericano, son muchos institutos, muchas universidades, y todos trabajando desde sus fortalezas y desde sus inversiones para aportar al tema. En el caso de Erasmus Plus, por ejemplo,
Es un proyecto donde estamos diseñando cursos para educar con un nivel de profesionalización mayor a las personas sin que eso implica que tengan que ir a una universidad, donde participan 8 universidades, 2 de Costa Rica, 3 de Colombia y el resto son de Europa. Y de esa manera entonces estamos logrando dar respuestas locales desde una variedad de nosotros le llamamos de capacidades y fortalezas que tienen otros entes, pero es que en definitiva son homólogas a las necesidades nuestras, entonces como tal pueden contribuir a la solución de nuestras necesidades. Y muchísimas gracias por el espacio. Creo que me porté bien con el tiempo y quedo atenta a las consultas. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, doña Silvia. Muy interesante la presentación y viendo este entramado de relaciones, me llamó la atención por qué no incluyó el objetivo 17 de alianzas estratégicas, porque está muy desarrollada la alianza interinstitucional que tiene el CEMEDE. Les haría falta pues incorporarlo también como naturalmente está muy vinculado a lo que hacen. Verás que sí, vamos a ver, cuando uno está en la discusión de qué aportamos y a qué no, yo lo que siempre digo es que nos falta todavía mucho para llegar al nivel de las metas de los ODS en el 17, por eso lo dejamos en los otros, pero si queremos ser un poquito más modestos, yo creo que sí tendríamos que reconocernos eso, que sí estamos haciendo estamos caminando hacia ese objetivo, pero considero que todavía nos falta para decir que participamos y que hemos logrado. Tenemos que lograr que haya más instituciones que implementen lo que nosotros promovemos, que financien y que presupuesten en sus POA. Muy bien. Seguidamente, sí, vamos muy bien con el tiempo. Le cedo la palabra a Carolina, que tiene algunas preguntas generadoras para el espacio del webinar. Claro que sí. Hemos generado 3 preguntas para nuestros expositores que van en la línea de sus trabajos y el uso de ese. Entonces voy a permitirme por acá compartir para poder exponerles las siguientes preguntas. La primera pregunta, y la pregunta es para los 3 expositores, sería: ¿qué rol cree que juega la UNA en el liderazgo de la sostenibilidad a nivel nacional? ¿Y cómo se refleja eso en el trabajo de su programa o cátedra? Entonces, vamos a arrancar con esta pregunta. Bueno, después está la pregunta número 2. ¿Cuáles considera que son los ODS que representan mayores oportunidades de crecimiento e impacto para la UNA en los próximos años? Y la tercera pregunta: ¿qué herramientas o recursos esenciales para que los proyectos de la UNA puedan implementar los ODS de manera exitosa? Entonces, arrancamos con la primera pregunta y tal vez levantando la mano en el orden de la palabra, nuestros expositores puedan pues aportar. Entonces arrancamos, leo de nuevo: ¿qué rol cree que juega la UNA en el liderazgo de la sostenibilidad a nivel nacional y cómo se refleja eso en el trabajo de su programa o cátedra? Entonces no sé cuál de nuestros expositores quisiera tomar o hacer uso de la palabra. Bueno, si gustan, comienzo yo para seguir Claro, hablando. adelante. Adelante, para no Silvia, enfriarme. adelante. Está bien, excelente. Bueno, yo creo que nosotros como universidad, es por la misma filosofía que tenemos un liderazgo y un compromiso en este tema. La Universidad Nacional trabaja con los sectores más vulnerables. Históricamente lo hemos hecho y creo que en los tiempos actuales estamos obligados a mantener esa filosofía. Y entonces, en ese sentido, cuando yo hablaba de que el programa hace investigación y extensión y en los últimos años se vio obligado a asumir incidencia política, es porque definitivamente si no hay ese acompañamiento a los actores sociales para que la política pública no sea solamente pensada a nivel nacional, sino pensada a nivel temático, y digo temático porque tenemos actividades productivas que tienen problemáticas específicas, entonces tenemos sectores de productores con problemáticas específicas, pero cuando usted tiene una pequeña producción a nivel nacional, usted no es relevante en las políticas nacionales, entonces hay que empujar política pública desde abajo, y eso es una realidad.
Y eso no es solamente con información técnica. Entonces, usted necesita haber trabajado mucho desde la universidad acompañando estos procesos de los actores locales, que no son de la universidad, son procesos de los actores, pero que si no existe esa continuidad de trabajo y acompañamiento desde la universidad en la investigación y la extensión en esa problemática, difícilmente ellos van a poder demostrar esa necesidad y ese impacto para poder justificar una política pública. Entonces, en ese sentido, yo considero que si estamos hablando de adaptación, sobre todo yo me enfoco mucho en la pequeña producción porque es con la que más trabajamos, pero el compañero Juan Carlos podrá decir lo mismo de las poblaciones de desplazados que no necesariamente se ubican con un sector de producción específico. En el tema de los ODS, bueno, yo no sabría discriminar cuál sí y cuál no, sinceramente. Para mí todos son necesarios, dependiendo desde dónde estemos trabajando. Y con lo de las herramientas esenciales, creo que era Juan Carlos el que mencionaba esa necesidad de traer a las aulas lo que sucede fuera. Si nosotros no logramos articular docencia, investigación y extensión, primero nos perdemos la oportunidad de potenciar nuestro quehacer, porque por lo menos nosotros acá en la sede de Chorotega, nosotros vinculamos cursos completos a proyectos. Entonces, los estudiantes desde su curso hacen investigación que beneficia los resultados de un proyecto. Entonces, eso potencia muchísimo los resultados de la extensión y potencia muchísimo también las capacidades de los estudiantes en su formación. Entonces, esa combinación de docencia, investigación y extensión con los estudiantes, para mí es una herramienta vital porque nos permite dos cosas, como lo decía hace un momento, potenciar resultados de la universidad, pero nos permite a nosotros formar un profesional con capacidades y un perfil diferente. Un profesional que conoce el entorno y que tiene respuestas para el entorno y que lo obliga a salirse de la teoría de la docencia, que muchas veces tenemos teorías, pero que cuando las confrontamos con la realidad nos obliga a ser creativos. Eso por un lado. Y por el otro, lo que mencionaba inicialmente de la incidencia política. Si nosotros no tenemos la claridad de que todo lo que hacemos tiene que buscar una convergencia de incidencia política, entonces también nos estamos perdiendo de contribuir a las metas de los ODS. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Diana, que levantó la mano. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo creo que en cuanto al rol hay, digámoslo así, varios espacios en los que podemos tener un liderazgo para aportar a esta sostenibilidad y al menos desde la Vicerrectoría de Extensión justamente actualmente estamos trabajando en lo que es toda una estrategia institucional alrededor de la incidencia en política pública. Entonces, cómo desde la extensión logramos hacer incidencia y va muy en la línea de lo que la compañera Silvia decía, y es que trabajamos con la gente, ¿verdad? En las comunidades, en los territorios, y ese trabajo colectivo que se desarrolla desde la extensión universitaria en la Universidad Nacional, porque también tenemos un sello personal en ese ejercicio, no en todas las universidades ni en toda Latinoamérica se hace de la misma manera. Entonces, ¿cómo lograr que esa autonomía de los pueblos, los territorios, las comunidades sea parte de lo que en los procesos que la UNA promueve se pueda lograr para que ellos y ellas sigan teniendo en sus territorios y en los procesos que se llevan a cabo en las comunidades, pues un tema de sostenibilidad? Es decir, si no apuntamos hacia la autogestión y la autonomía, va a ser más difícil que esa sostenibilidad se lleve a cabo. Y específicamente en el programa justamente apuntamos a eso, a cómo no solo se trata de la identificación de vulnerabilidades diferenciadas, sino también que apostamos para poder identificar esas capacidades que las personas, la comunidad universitaria, la comunidad nacional, los territorios tienen para que cada vez más seamos más personas, más instituciones, más comunidades aportando a la reducción de los riesgos. En cuanto a la pregunta de si de cuáles considera que los ODS que representan mayores oportunidades, yo diría que todos tienen oportunidad de seguir creciendo en lo que la UNA hace.
Sin embargo, y especificando por el quehacer del programa, yo apuntaría justamente a la educación de calidad, que fue uno de los ejemplos que mencioné. ¿Pero cómo? Bueno, con la política institucional de gestión de riesgo estamos apelando a fortalecer la cultura de prevención de la Universidad Nacional y en este año nos hemos dado cuenta de que nos falta, ¿verdad? Hemos venido trabajando fuertemente en esto a lo largo de los años y tenemos hitos históricos como inclusive la creación y la conformación del mismo Psicori. Sin embargo, todavía nos quedan en temas de estructura, de estrategia, de presupuesto, de concientización, de capacitación, todavía nos falta. Y cómo la pandemia también vino a decirnos, no solo se trata de cuidarnos como comunidad de un evento natural o de algún tipo de desastre antropogénico, sino también de esa continuidad al servicio de la educación que prestamos y que puede verse interrumpido de muchísimas maneras al vivir en un país multiamenaza. Y Ujú. finalmente, en términos de herramientas o recursos, este, bueno, ya lo que mencioné en mi exposición sobre que el CIA2 a nivel normativo integra, ¿verdad?, cuál objetivo de desarrollo sostenible, me parece que eso es una herramienta bastante importante. Sin embargo, también se está trabajando desde la Vicerrectoría de Extensión en una propuesta de práctica estudiantil comunitaria. Y es que yo creo que definitivamente las personas estudiantes en todos los niveles, desde el kinder, prekinder, escuela, colegio y universidad, necesitamos incidir en estas poblaciones, porque si bien son el presente, es decir, están en el presente del país, son quienes en un futuro van a tomar las decisiones políticas, las decisiones administrativas del rumbo no solo de la universidad y de cada comunidad, sino también del país. Entonces, el seguir profundizando en mecanismos para que el estudiantado de la universidad pueda considerar incluso, aunque no sea una práctica de gestión de riesgo, que pueda considerar cómo hacer una gira segura, cómo reducir los riesgos cuando va a ir a hacer un taller, incluso algo tan básico como lo que hemos estado descubriendo, cómo activar su póliza estudiantil en caso de un escenario de riesgo. Todas esas cosas son parte de lo que desde el programa y la política institucional apostamos para que el estudiantado tenga capacidades concretas para su salida laboral. Eso sería. Bien, muchas gracias. Le cedo la palabra a don Juan Carlos. Muy brevemente, yo al igual que las colegas Diana y Silvia, me costaría a mí elegir cuál de todos priorizar. Finalmente, más bien la discusión se nos viene ahora en 6 años, qué va a pasar luego al 2030, ¿no? Que hemos cumplido y en dónde van a estar los mayores nudos críticos. Y yo me identifico por mi ejercicio profesional, me identifico mucho con los temas de gestión de riesgos que hablaba doña Diana y por supuesto con los temas de cambio climático que nos hablaba doña Silvia. Y dentro de toda la discusión sobre mitigación o adaptación al cambio climático, como eje transversal tenemos el disfrute pleno de los derechos humanos. La discusión de cambio climático es una discusión de derechos humanos. Quienes se van a ver mayormente afectados en el futuro son aquellos que no logren adaptarse, ¿verdad? Y las personas que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad experimentarán los impactos adversos del cambio climático de una manera más aguda. Entonces, hablar de derechos humanos es hablar de desarrollo sostenible, es hablar de desarrollo, es hablar de cambio climático. Por eso, dentro de la cátedra de derechos humanos, nunca hemos querido priorizar ningún derecho sobre otro, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros, con qué herramientas, con qué criterio, por ejemplo, priorizar los asuntos de, por ejemplo, libertad de expresión frente a los asuntos de educación, ¿verdad? Para hablar de una educación de calidad. Por eso lo que hemos hecho es un poco valernos del ODS 17 y siempre intentar tener el ODS 17, esto de las alianzas para lograr objetivos, siempre como nuestra gran meta, como desde la cátedra, siendo un proyecto multidisciplinario, podemos apoyarnos en distintas disciplinas y colaborar con la academia, fortaleciendo la educación en derechos humanos y su impacto en la sociedad, entendiendo que derechos humanos es
prácticamente sinónimo de desarrollo. Y no hay desarrollo sin una posibilidad de que los seres humanos, las y los costarricenses y quienes habitamos en ese territorio, podamos desarrollarnos plenamente de conformidad con las obligaciones que tiene el país en materia de derechos humanos. Yo creo que estamos hablando del mismo idioma, que finalmente lo que Diana, Silvia y yo estamos hablando de lo mismo, pero con distintos énfasis, ¿verdad? Y dentro de toda esta historia están los ODS dándonos alguna guía que, como digo, se nos acaba en 6 años, ¿verdad? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Yo no podría resumir algo tan amplio como lo que se ha expuesto hoy, pero sí eh, me queda una idea muy particular del trabajo que realiza la Universidad Nacional, los programas, las cátedras, que tienen que ver con la transformación social por medio de la incidencia, no solo en la política de forma directa para que se transforme tal vez en leyes nacionales o proyectos, pero del que a mí me interesa mucho de la transformación social a través de la educación, porque es la que permea y permanece más en el tiempo. Las leyes pues son de acatamiento obligatorio, dicen, entonces son más inmediatas, pero no transforman a la persona y no lo hacen entender la gestión del riesgo, no le hacen entender la importancia de el trópico, lo que es el desarrollo productivo responsable, sostenible, ni tampoco le hacen ver la importancia de los derechos humanos en su vida diaria, que son temas pues claves en el desarrollo, como lo acaba de decir el profesor Juan Carlos, y que curiosamente todos estamos vinculados de alguna u otra manera en estos distintos programas. Muchas veces en la Universidad Nacional se ven los programas, los PPA y las cátedras como silos, como entidades aisladas, y en realidad estamos más cerca de lo que pensamos en los objetivos y en las metas que tenemos como universidad. Le cedo la palabra en este momento a Carolina. Sí. Sí, muchas gracias, Fran. Creo que ha sido un espacio muy enriquecedor y totalmente creo que también sentirnos orgullosos que al menos acá hay 3 de muchos proyectos donde se visualiza muy bien el trabajo de los ODS y por supuesto de cara al futuro, ya ahora se maneja lo que se llama la agenda del futuro, que es lo que luego viene de la agenda 2030. Entonces creo que también como universidad ahora es nuestra tarea ver cuáles son estos desafíos hacia el futuro y por supuesto seguir desde nuestros proyectos y programas, el seguir que la UNA siga involucrada y pues aportando a la sociedad costarricense. Agradecer a nuestros expositores porque verdaderamente ha sido un orgullo, como indico, saber que la UNA está tan presente permeando en la sociedad a través de sus programas y proyectos y sobre todo lo muy bien que se visualiza los ODS, cómo se implementan a nivel nacional. Agradecemos profundamente la participación de todos y todas en este webinar sobre la integración de los ODS en la acción sustantiva de la UNA. Creo que hoy hemos tenido el privilegio de escuchar experiencias y perspectivas inspiradoras de nuestros panelistas, quienes han compartido con nosotros no solo los logros y avances, sino también desafíos y aprendizajes en la aplicación de los ODS en sus áreas de trabajo. Creo que nos llevamos reflexiones valiosas sobre el papel de la Universidad Nacional en la construcción de un futuro más sostenible y la importancia de continuar promoviendo proyectos que fortalezcan nuestras comunidades y la sociedad costarricense. Esperamos que las ideas compartidas hoy impulsen nuevas colaboraciones y refuercen nuestro compromiso colectivo con los ODS y agradecemos una vez más a nuestros panelistas por su tiempo y dedicación y a todos ustedes por acompañarnos en este espacio de diálogo. Sigamos trabajando juntos para que la UNA continúe siendo un motor de cambio y sostenibilidad en Costa Rica y más allá. Entonces, con esto daríamos concluido el webinar de hoy y agradecerle a todas las personas que se conectaron y que pudieron ser parte de este gran espacio. Entonces, agradecerle mucho a la Escuela de Relaciones Internacionales y a la División de Educología que permiten el desarrollo de este webinar. Entonces, tengan muy buenos días, estimables colegas. Muy buenos días, muchas Mu- gracias. Muchísimas Buenos días. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.